yo le refería a mi distinguida invitada que el doctor Sánchez decía de Vallejo que era un sentidor. Entonces yo le preguntaba a Carmen María si también se podría decir lo mismo de Arguedas. Yo creo que sí, y precisamente yo creo que Arguedas lleva a la máxima potencialidad el arte de la comprensión precisamente por la gran sensibilidad que tenía. Porque hay que recordar que en el caso de Dilthey, el fundador de la ciencia del espíritu, él va a reaccionar contra el racionalismo y el positivismo y la ciencia experimental que surge por entonces y que tiene tantos éxitos. Entonces él, como viene de la tradición romántica alemana, él reacciona contra eso porque no hay lugar a los sentimientos. Entonces, precisamente en la Erlebnis o en la vivencia se da la posibilidad de conocer, no solamente usando la razón, sino fundamentalmente con el sentimiento. Entonces está todo unido, no hay una separación forzada, porque es forzada la separación. Entonces es esta posibilidad, esta herramienta epistemológica la que yo considero que lleva a Arguedas a conocer tan agudamente la sociedad peruana, y que Arguedas tenía todas las disposiciones para llevarla a la máxima potencia. ¿Por qué? Dilthey dice que es necesario tener imaginación, un alma ágil, para poder trasladarse a psiquismos extraños e imaginar perspectivas totalmente diferentes. Pues él tenía la imaginación, tenía la sensibilidad, tenía el interés para hacerlo, porque como usted ha dicho hace un momento, no todos comprenden. Hay personas que tienen la realidad al frente y no se interesan. Él estaba motivado por todas estas experiencias de desigualdad durante su infancia, de ser trasladado de la batea al comedor principal, de ver el maltrato a la gente que lo ha cobijado y que le ha dado el calor. Entonces todo eso lo motivaba a querer entender el porqué de estas actitudes. ¿Por qué la dominación? ¿Por qué la explotación? ¿Por qué su padre o su madrastra se comportaban de esa manera con las personas que él quería? Entonces, él está interesado, está motivado, tiene la sensibilidad para hacerlo, y algo muy importante, él va a tener una vida de forastero, y precisamente Alfred Schut, que es este gran filósofo y epistemólogo, sobre todo para las ciencias sociales, él dice en un ensayo muy ilustrativo que la actitud que tiene el forastero cuando llega a un medio social que no conoce es la misma actitud que tiene un científico social frente a su objeto de estudio. ¿Por qué? Porque cuestiona, tiene que prestar una especial atención para descifrar los códigos de la conducta social, de la interacción social, porque si quiere integrarse y pasar como uno más, tiene que manejar esos códigos. Entonces, observa, cosa que la persona que está inmersa en un medio social no tiene necesidad de hacerlo porque ha interiorizado todas las reglas a través del proceso de socialización. Entonces, Arguedas tenía pues la sensibilidad, la experiencia, el interés para hacer de esta herramienta un arma que le ha permitido construir imágenes precisas de la realidad social sin haber asistido a los estudios de ciencias sociales que van a ser tardíamente. O sea, él, antes de estudiar las ciencias sociales, él ha publicado artículos donde y novelas donde evidencia un conocimiento profundo del medio social, gracias a esta herramienta. Quiero ahora volver sobre un punto relacionado con esta comprensión vivencial, porque es un ejemplo que creo que puede ser iluminador. Leyendo las memorias que están hechas así en forma de entrevista de Manuel Acosta Ojeda, ¿no? Él cita el extenso comentario de Arguedas sobre Ima Sumac, ¿no? Y Arguedas dice, bueno, lo que hace esta señora no es música nuestra, no es música andina, y da todas las razones, ¿no? Y bien fundadas, ¿no? Por lo cual eso puede ser cualquier otra cosa, pero no es una manifestación auténtica de nuestro folclore, ¿no? Ahí está, por ejemplo, eso era lo suyo, ¿no? Cuando yo mencionaba que
el conocimiento vivencial es selectivo, porque uno tiene una sensibilidad para ciertas cosas, ¿no? A lo que yo iba es que uno no puede tener una sensibilidad general, ¿no? Puede haber asistido a una jarana limeña y todo, y puede haber tratado pues, de compenetrarse y todo, pero no es lo de uno. A eso me refiero, ¿no? Es una disposición ya que tiene que ver con un contexto que no es el de uno. Yo también puedo asistir pues, al teatro no de Japón y todo tratando de comprender eso, aparte de que no sé japonés. Pero me es difícil porque son pautas completamente extrañas, ¿no? No, simplemente era un comentario de paso. Bien, en la página 66 usted se pregunta por qué Arguedas, dueño de tantas cualidades innatas, ¿no?, para la comprensión vivencial, ¿no?, y para la comprensión general del mundo de los hombres, decidió estudiar una ciencia social, ¿no? ¿Qué buscaba Arguedas en la ciencia? Y usted dice que buscaba el prestigio y respaldo para su saber vivencial. Ahora vea, desde el punto de vista de la conveniencia, sí, ¿no? Pero desde el punto de vista de un estudioso, de un investigador, ¿no? Lo que Arguedas dice... Ahora, Arguedas dice que leyó a los culturalistas norteamericanos, a Benedict, a Linton, a Gardiner, a Herskovitz y a tantos otros, ¿no? Pero que yo sepa, ninguno de estos señores pues, ingresó en las ciencias sociales para buscar respaldo ni prestigio, ¿no? Entonces, ¿cómo apreciar debidamente el caso de Arguedas en relación con la ciencia? El caso de Arguedas es el caso de alguien que desde el inicio de su proyecto de escritor va a luchar contra el medio, contra un medio que desprecia lo andino y desprecia al indio. Él necesita luchar. Entonces, lo hace a través de la literatura. ¿Qué mejor forma que a través de la experiencia estética el lector se queda entusiasmado, anonadado con esta poesía, este mundo que nos presenta y aprecia? Bueno, pero también necesitaba el prestigio, digamos, de la ciencia. Él no se había graduado por una cuestión de que desencarcelamiento en el sexo, etcétera. A pesar de que había hecho la tesis, no se gradúa y se va a trabajar a Sicuani. Cuando está trabajando en Sicuani, inmediatamente lo llaman porque ha presentado unos informes extraordinarios sobre cómo debe ser la enseñanza con los quechohablantes. Entonces, cuando regresa a Lima, él va a tener que trabajar, porque trabaja creo que un año nada más en el Ministerio de Educación, y de ahí, según sus palabras, lo largan al Alfonso Ugarte y al Guadalupe. Y en ese medio él se agota. Él se agota con la cantidad de horas que tiene que dar. Entonces, no es lo suyo. Entonces, en ese momento, él aprovecha que se funda el Instituto de Etnología en el 45 y que su cuñada, Alicia Bustamante, que está ligada a Sabogal, que es el que dirige el Museo de la Cultura Peruana, en ese museo también se ha abierto un Instituto de Etnología. Y también en San Marcos. Hay que recordar que Valcárcel está de ministro de Educación. Entonces impulsa la etnología en San Marcos. En ese momento él decide regresar a la universidad sin saber lo que era la etnología, pero habiendo realizado el trabajo de un etnólogo sin haber estudiado esa carrera, porque todos los estudios y los ensayos que él publica para la prensa de Buenos Aires cuando está en Sicuani, entre el 39 y el 42, perfectamente pueden pasar por trabajos de un etnólogo graduado. No hay mayor diferencia entre los trabajos posteriores a los estudios etnológicos y los anteriores, en cuanto a explicación de la realidad. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué significa? ¿Cuál es el deseo que él tiene cuando se matricula en San Marcos? En primer lugar, yo pienso que una cuestión práctica, sacar un título, ¿no? Y que eso también le permita un camino en el medio laboral, porque él tenía, usted sabe muy bien que el escritor en el Perú es una persona que sobre todo en esa época no podía vivir de la literatura nada más. Entonces él necesitaba otro medio laboral que no fuese enseñar en estos colegios que tanto lo desgastaban. Entonces justamente entra a etnología en San Marcos y cuando termina, inmediatamente es ascendido en el Ministerio de Educación y al poco tiempo es llamado para reemplazar a Jorge Muelle en el Instituto de Etnología del Museo de la Cultura Peruana. Entonces,
efectivamente la ciencia le ha permitido, digamos, un oficio, un métier mucho más afín a lo que él quería, no tan desgastante, aunque también dice que después va a ser desgastante este oficio. Y por otro lado, además le ha dado el prestigio de la ciencia, ¿no? Un científico, y él lo saca a relucir además en una gran discusión que tiene con Rosa Elvira Figueroa para, digamos, terminar el asunto. Él dice sobre precisamente la forma como debe presentarse los bailes tradicionales o la música tradicional. Finalmente dice, esto que yo digo viene de mis estudios científicos, de mis investigaciones antropológicas. Y efectivamente da resultado, ahí termina la polémica. Ganó el científico, el que apeló a su condición de científico contra la persona, digamos, la profesora puramente intuitiva. Aunque hace poco compré un libro sobre Rosa Elvira Figueroa, ¿no? Creo que es una de sus discípulas, bueno, es una biografía con ilustraciones y todo, ¿no? Pero claro, no era exactamente, digamos, el propósito de ir al rescate de lo auténtico, ¿no? Sino más bien un ánimo, digamos, de difundir esto, ¿no? Y muy bien, sí, pero él era purista. Pues. Claro. Me están indicando que debemos hacer una nueva pausa, la haremos y ya regresaremos.